115 cardenales convocados, y a las 5 de la siguiente tarde tronaron las campanas de San Pedro, minutos antes de publicar los resultados. Sí, los conservadores vencieron en una elección reñida. Pero lo novedoso es que el hondureño no alcanzó el segundo puesto, sino que apareció la nueva revelación, el jesuita, el cardenal de Buenos Aires, cuyo nombre apareció por primera vez en la prensa internacional, enterrando de manera definitiva la pretensión papal de cualquier otro latinoamericano. El escritor y periodista italiano Marco Tosatti, experto de renombre mundial en la materia y amigo de muchos de los cardenales que participaron en el cónclave, me aseguró que Bergoglio lideraba la votación de aquel lunes, pero que él mismo rogó uno a todos sus electores que apoyen a Ratzinger. No a Madariaga, a Ratzinger. Se aduce que el ambicioso jesuita temía ser pontificado sin contar con el indispensable apoyo de los lobbies que lo protegieran de sus enemigos. Con gran audacia, prefirió guardarse para la próxima oportunidad. Consciente de que Benedicto XVI era un académico anciano, a diferencia suya muy poco preparado para los juegos del poder, y que su gestión probablemente enterraría de una vez por todas a la derecha católica. Si aquellos fueron los móviles del audaz porteño, sin lugar a dudas no se equivocó. Al fin y al cabo, bien conocía a la derecha eclesiástica, puesto que perteneció a ella durante media vida. ¿Cómo se explica esta aplastante victoria del jesuita rioplatense sobre el salesiano caribeño? Básicamente porque incluso para la izquierda, Madariaga resultaba demasiado radical y su propia congregación carecía de recursos para solventar la campaña, marcando un claro contraste con los inagotables recursos de la Compañía de Jesús, que luego de idas y vueltas abrazó calurosamente a su hijo pródigo. El tiempo no tardó en darle la razón a nuestro Maquiavelo vernáculo, ya que el pobre Benedicto fue blanco de la artillería pesada desde el mismo instante en que se calzó los zapatos rojos. El papado benedictino recibió el doble de ataques que el anterior. Las grandes cadenas del mundo lo tildaron de dogmático, terco, retrógrado, soberbio, antipático e incluso lo acusaron de nazi por haber sido reclutado en su adolescencia por las juventudes hitlerianas. De más está decir que esta campaña fue orquestada directamente desde Washington y recrudeció a medida que Bush caía en desgracia y el ala izquierda del Deep State afilaba sus colmillos. A mediados del 2007, el embajador republicano en la Argentina, Anthony Wayne, comenzaba a recoger sus petates del escritorio. Pero en tanto el carismático Barack Obama, abrazado a sus sponsors, avanzaba firmemente en las encuestas del país del norte, este veterano diplomático advirtió a sus jefes una vez más sobre el sutil peligro de Monseñor Bergoglio. En este reporte, fechado el 10 de mayo de 2007, Wayne ratifica la creciente influencia del cardenal en la política argentina y los indica como el cerebro oculto que orquestó la victoria del ex obispo Pina contra el kirchnerista Carlos Rovira en la provincia de Misiones. Un escenario donde en realidad midieron fuerzas directamente Bergoglio y Néstor Kirchner. Asimismo, Wayne confirma que después de la derrota, el kirchnerismo empezó a ceder posiciones frente al arzobispo porteño, que incluso incluyó a sus propios candidatos en su lista para las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, el musulmán de izquierda Omar Bud, autodenominado como un admirador de Bergoglio. Todo esto ocurría en simultáneo a una nueva propuesta del eje Soros-Clinton, que se denominó Diálogo Interreligioso Mundial.
un cambio rotundo en la estrategia de la izquierda que atenuó su carácter antirreligioso y lo sustituyó con el objetivo de modernizar, hermanar, licuar y domesticar a los credos monoteístas. Y en ese sentido el oficioso Jorge Mario demostró una vez más ser pragmático como buen peronista, y así construyó una fuerte amistad con la comunidad musulmana de Buenos Aires. Cabe destacar que yo siempre brindé mi solidaridad a los musulmanes argentinos, discriminados y perseguidos injustamente por ser los chivos expiatorios del siniestro lobby sionista, que nunca pudo demostrar las acusaciones en su contra. Pero también le dije a mis conocidos musulmanes, y claro que les molestó, que la agenda homófoba y prohibicionista de la teocracia iraní, y ni que hablar de los espantosos crímenes de la monarquía saudita, me parecen deleznables e injustificables, y que esa suerte de acercamiento político a los amorales kirchneristas fue un terrible error que efectivamente los terminó perjudicando mucho. Pero a Bergoglio, obviamente, nada de eso le importó. Tampoco tuvo ningún reparo en abrazarse con todas sus fuerzas a los perseguidores de los musulmanes argentinos y de muchísimas otras personas, especialmente los periodistas críticos. Me refiero a la delegación de asociaciones israelitas argentinas, con la que el cardenal católico firmó un deplorable acuerdo a través del cual comprometió a toda la conferencia episcopal a reprimir cualquier tipo de afirmación antisionista de los sacerdotes por considerarla antisemita. O sea, le impuso a la Iglesia Católica Argentina la burda falacia que utilizan los racistas genocidas de Israel para legitimar sus crímenes y silenciar a sus críticos, y silenciar a quienes defendemos a sus víctimas. De acuerdo a lo que publicó el mismo Congreso Judío Latinoamericano, en aquel tiempo el arzobispo peronista trabó una amistad fraternal, literalmente fraternal, con el rabino Abraham Skorka, y juntos protagonizaron la era dorada de los diálogos interreligiosos en el sur del continente. Eso sí, siempre lo hicieron con el amable auspicio de la Comisión Argentina de Relaciones Internacionales, que es la sucursal del Council of Foreign Relations del anticatólico Henry Kissinger. El propio presidente de la CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini, quien por cierto es un aliado oficial del Open Society Institute de George Soros, hizo las veces de presentador y moderador de estos encuentros. Pero eso no es todo. Cito textual: es cierto que su acción pastoral como arzobispo de Buenos Aires, ciudad cosmopolita y con la presencia de la más importante comunidad judía de toda Latinoamérica, ha construido un ejercicio casi cotidiano de encuentro y de diálogo con los hermanos mayores. Y sigue, refiriéndose a Bergoglio, por supuesto. Hay que recordar que son tantas las amistades cultivadas con rabinos como Sergio Bergman, otro miembro oficial de la Open Society, Alejandro Abruj y Daniel Goldman, Claudio Eppelman del Congreso Judío Latinoamericano, el contador Alberto Zimmerman de la DAIA y su presidente Julio Schlosser, con Boris Kalnicki de la Bnai Brit. Ni uno solo de los amigos de Bergoglio condena los crímenes de odio que comete el Estado de Israel, algo que sí hacen enérgicamente muchos otros rabinos judíos argentinos, honestos y dedicados, a los que él nunca recibió ni abrazó. A estas alturas creo que es más que claro que a Jorge Bergoglio nunca le importaron la vida, la libertad y la propiedad de los palestinos, quienes se encuentran reducidos en guetos y a quienes se les coarta sistemáticamente el acceso a medicamentos y alimentos esenciales. No tengo la menor duda de que Jesús el Nazareno tomaría partido por el bando de los oprimidos y no por el de los opresores. Para el año 2010, con Barack Obama en la Casa Blanca
y Cristina Kirchner en la Casa Rosada, el monseñor sionista y sorosiano sacó pecho frente al tribunal que lo indagó por el secuestro de Giorgio y Yalix. Ese mismo año el periódico germano Der Spiegel publicó un reportaje titulado El papado fallido de Benedicto XVI, donde un reputado teólogo progresista lo calificó como uno de los peores pontífices de la historia y lo culpó de casi todos los males de la Iglesia. Concretamente, el sacerdote Paolo Farinella escribió en la prestigiosa revista filosófica Micromega que Benedicto XVI debía pedir perdón por mantener la institución del celibato y por los miles de casos de abusos sexuales contra menores. Y como si esto fuera poco, renunciar y retirarse a un monasterio donde debería pasar el resto de sus vidas cumpliendo penitencia por su fracaso. Esto es lo que empezaron a decir los sacerdotes progresistas europeos en los más importantes medios de comunicación. Exactamente una semana después de esa publicación, al otro lado del Atlántico, Bergoglio convocó a una conferencia de prensa espectacular y ante una multitud de periodistas lanzó el libro que les comenté antes. El Jesuita. Un panfleto autopromocional en formato de entrevista, donde utiliza bellas palabras y ninguna evidencia para negar todas las imputaciones en su contra. Música, catering, pantallas resplandecientes. Un lanzamiento político en toda regla y muy